Bienvenidos, apreciados oyentes, a otro episodio de Historias Sagradas. En el capítulo de hoy, nos adentraremos en una de las historias más poderosas y conmovedoras contadas por nuestro Señor Jesús, la parábola del Hijo Pródigo. Es una historia que nos habla de amor incondicional, redención y el poder del perdón. Así que, acomódense, abran sus corazones y dejen que esta historia transformadora hable a cada una de sus vidas. En un tiempo lejano, en un rincón bendecido por la gracia de Dios, vivía un hombre rico y sabio con 2 hijos. Este hombre no era solo un terrateniente, era un padre cuya bondad y generosidad eran conocidas por todos. Su hogar estaba lleno de risas, trabajo y abundancia, y su amor por sus hijos era tan vasto como los cielos. Cada mañana, el sol iluminaba su vasta propiedad, donde campos fértiles y viñedos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las ondulantes colinas doradas por el trigo maduro, los árboles frutales cargados de frutos jugosos y los viñedos que se extendían en hileras perfectamente alineadas creaban un paisaje de ensueño. La casa, construida con piedras sólidas y techos altos, resonaba con los ecos de una vida plena y próspera. Sus paredes de piedra eran testigos silenciosos de generaciones de trabajo duro y dedicación, y sus ventanas, abiertas al mundo, dejaban entrar la cálida brisa y el aroma de las flores del jardín. En el gran patio central, se escuchaba el canto de los pájaros y el murmullo del agua en las fuentes, creando un ambiente de paz y prosperidad. Las fuentes, adornadas con figuras talladas y rodeadas de exuberante vegetación, ofrecían un lugar de serenidad donde se podía escuchar el fluir del agua y reflexionar sobre las bendiciones de la vida. Los siervos y trabajadores del campo se movían con diligencia y alegría, sabiendo que formaban parte de una familia que los valoraba y respetaba. El padre, un hombre de edad avanzada pero lleno de vigor, dedicaba sus días a trabajar junto a sus siervos, supervisando las tareas del campo y asegurándose de que cada miembro de su hogar estuviera bien atendido. Su presencia era una fuente de inspiración y su liderazgo era guiado por la sabiduría acumulada a lo largo de los años. Con sus ojos llenos de sabiduría y su corazón lleno de amor, siempre encontraba tiempo para sus hijos, enseñándoles los valores de la familia, el trabajo arduo y la fe en Dios. Sus manos, aunque endurecidas por el trabajo, eran suaves al acariciar a sus hijos y transmitirles su amor incondicional. El hijo mayor, un joven responsable y dedicado, seguía los pasos de su padre con devoción. Pasaba sus días en los campos, trabajando incansablemente para mantener la prosperidad de la familia. Su fuerza y diligencia eran admiradas por todos, y su lealtad al hogar era inquebrantable. Sus manos fuertes y callosas eran testimonio de su labor incansable, y su mirada firme reflejaba un profundo respeto por las tradiciones y los valores de su familia. A menudo se le veía conversando con los siervos, compartiendo su conocimiento y asegurándose de que todos se sintieran parte de la gran familia que era su hogar. El hijo menor, en cambio, era un espíritu libre, lleno de sueños y ansias de aventura. Aunque amaba a su familia, su corazón anhelaba explorar el mundo más allá de los límites de su hogar. Sus ojos brillaban con el deseo de descubrir nuevas tierras, conocer a nuevas personas y experimentar la libertad de la juventud. Desde niño, había mostrado una curiosidad insaciable y un deseo inquebrantable de buscar lo desconocido. Pasaba horas mirando al horizonte, imaginando las maravillas que el mundo tenía para ofrecerle. Sus sueños estaban llenos de colores vivos y promesas de aventuras extraordinarias, y aunque respetaba a su padre y admiraba a su hermano mayor, no podía evitar sentir que su destino estaba más allá de las colinas que rodeaban su hogar. Y así, en este rincón bendecido por la gracia de Dios, se tejía la vida de una familia unida por el amor, pero también marcada por los diferentes anhelos y deseos de sus miembros. La historia de esta familia estaba a punto de enfrentarse a una prueba que revelaría la profundidad del amor y la capacidad de perdón de un padre hacia sus hijos. Con el tiempo, la inquietud del hijo menor se fue convirtiendo en una tormenta interna que no podía ignorar. Cada día, mientras trabajaba en los campos o descansaba bajo la sombra de los frondosos árboles, su mente se llenaba de visiones de tierras desconocidas, bulliciosas ciudades y emocionantes aventuras.
A pesar del amor y la estabilidad que encontraba en su hogar, su espíritu aventurero lo empujaba a buscar su propio camino. Era como si una voz interna lo llamara constantemente, susurrando promesas de libertad y descubrimiento. El joven pasaba horas observando el horizonte, donde las colinas verdes se encontraban con el cielo azul, imaginando lo que podría haber más allá. Sus noches eran inquietas, llenas de sueños de lugares exóticos y experiencias nuevas. Aunque amaba a su familia, sentía que había un mundo entero esperando ser explorado, y esa atracción se volvía cada vez más irresistible. Un día, lleno de determinación, se acercó a su padre con una petición que cambiaría sus vidas para siempre. Con el corazón palpitante y una mezcla de emoción y nerviosismo, se plantó ante su padre. Los ojos del padre, llenos de sabiduría y amor, lo observaron con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Padre», dijo con voz firme pero temblorosa, «dame la parte de la herencia que me corresponde». En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Esta solicitud, aunque esperada por el padre debido a las crecientes señales de inquietud en su hijo, causó un profundo dolor en su corazón. Sabía que su hijo menor deseaba explorar el mundo, pero también temía por su bienestar lejos de la seguridad del hogar. Las historias de jóvenes que habían perdido todo en tierras lejanas llenaban su mente. Pero su amor por su hijo y su deseo de respetar su libertad prevalecieron. El padre miró a su hijo con ojos llenos de amor y tristeza. «Hijo mío», dijo con voz suave pero firme, «si esta es tu decisión, la respetaré. Pero recuerda siempre que este hogar es tuyo y aquí siempre serás bienvenido». Con una mezcla de tristeza y amor incondicional, el padre accedió a la petición de su hijo. Dividió su herencia entre sus dos hijos, entregando al menor su parte con un abrazo cargado de preocupación y esperanza. A través del abrazo, el hijo menor sintió el amor profundo de su padre y por un momento casi dudó de su decisión. Pero su deseo de aventura era demasiado fuerte. El hijo mayor, aunque sorprendido y un tanto resentido, aceptó la decisión de su padre, continuando con sus responsabilidades en la propiedad. Él no comprendía el deseo de su hermano de abandonar un hogar tan lleno de amor y abundancia, pero respetaba la decisión de su padre. En su corazón, albergaba una mezcla de celos y preocupación por el futuro de su hermano menor. El padre, con su sabiduría y experiencia, sabía que no podía retener a su hijo contra su voluntad. Sabía que el joven necesitaba vivir sus propias experiencias, aprender sus propias lecciones y tal vez encontrar su camino de regreso al hogar. Pocos días después, el hijo menor partió hacia tierras lejanas. Con una bolsa llena de monedas de oro y un corazón lleno de expectativas, emprendió su viaje. Mientras avanzaba por caminos polvorientos y cruzaba ríos y montañas, soñaba con las aventuras y las maravillas que el mundo le ofrecería. En cada paso que daba, su mente se llenaba de imágenes de ciudades bulliciosas, paisajes exóticos y nuevas experiencias. Imaginaba mercados llenos de colores, sonidos y aromas desconocidos, y personas de diversas culturas compartiendo historias fascinantes. La primera etapa de su viaje fue un constante descubrimiento. Atravesó vastos desiertos, donde el sol abrasador y el viento seco lo hacían reflexionar sobre la dureza y la belleza de la vida. Cruzó frondosos bosques, donde el canto de los pájaros y el susurro de los árboles lo llenaban de una sensación de paz y misterio. Cada noche, bajo el manto estrellado del cielo, se detenía a descansar, su mente volando hacia las posibilidades del día siguiente. Finalmente, llegó a una ciudad lejana, un lugar vibrante y lleno de vida. Las calles estaban llenas de comerciantes, artistas y viajeros de todas partes del mundo. La ciudad, con sus altas torres y bulliciosas plazas, era un caleidoscopio de culturas y experiencias. Los mercados eran un hervidero de actividad, con vendedores ofreciendo desde especias exóticas hasta telas finas, y artistas mostrando sus habilidades en cada esquina. Los olores de comida callejera, las melodías de músicos ambulantes y el murmullo constante de la multitud creaban una sinfonía que embriagaba los sentidos. El hijo menor se dejó seducir por el encanto y la novedad de la ciudad. Fue recibido con los brazos abiertos por los habitantes, que veían en él a un joven con recursos y un corazón generoso.
Pronto comenzó a gastar su herencia en placeres efímeros. Visitaba tabernas y casas de banquetes, donde el vino fluía sin cesar y la música y la danza llenaban las noches. Los lujos extravagantes se convirtieron en su nueva realidad. Ropa fina, joyas brillantes y festines interminables. Se rodeó de amistades superficiales, personas que lo alababan y acompañaban en su derroche, pero cuyo interés residía únicamente en su riqueza. Las fiestas interminables y las risas vacías lo mantenían entretenido, pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, comenzó a notar que su bolsa de monedas se hacía cada vez más ligera. Cada noche parecía un sueño, un escape de la realidad, pero con cada amanecer su riqueza disminuía. Las paredes de las tabernas y las risas de sus nuevos amigos ya no ofrecían el mismo consuelo que antes. Con el tiempo, la realidad de su situación empezó a hacerse evidente. Las monedas de oro que alguna vez parecieron interminables, ahora se reducían a unas pocas piezas. Sus antiguos amigos comenzaron a desaparecer, y las puertas que siempre habían estado abiertas para él comenzaron a cerrarse. Las lujosas cenas y las noches de derroche fueron reemplazadas por comidas sobrias y noches solitarias. No pasó mucho tiempo antes de que su fortuna se evaporara como niebla bajo el sol. Los días de opulencia y las noches de fiestas se convirtieron en recuerdos lejanos, desvaneciéndose como un espejismo en el desierto. El brillo de las fiestas y los placeres se desvaneció, y el hijo menor se encontró solo y desamparado. Las amistades superficiales que había cultivado desaparecieron junto con su riqueza, y las puertas que antes se abrían fácilmente para él, ahora permanecían cerradas. Una gran hambruna azotó la región, sumiendo a la ciudad en el caos y la desesperación. La gente luchaba por conseguir alimentos, y el hijo menor, desesperado y hambriento, se vio obligado a buscar trabajo. En su búsqueda, solo encontró una tarea que ningún otro deseaba: cuidar cerdos. Para un hijo de Israel, esta era una labor despreciable y humillante, pues los cerdos eran considerados animales impuros. Sus manos, que antes habían sostenido monedas de oro y copas de vino, ahora estaban sucias y ásperas por el trabajo arduo. Sus pies, que habían recorrido las calles bulliciosas de la ciudad en busca de placeres, ahora estaban llenos de barro y polvo. Y su corazón, antes lleno de sueños y expectativas, estaba ahora cargado de arrepentimiento y dolor. El hijo menor se encontraba en el punto más bajo de su vida, lejos de la abundancia y el amor de su hogar. Día tras día, en medio de esos animales inmundos, anhelaba incluso las algarrobas que los cerdos comían. El hambre y la desesperación lo consumían, y su mente, antes llena de sueños de grandeza, ahora solo pensaba en sobrevivir. Cada mañana se despertaba con el estómago vacío y el corazón pesado, y cada noche se dormía con el deseo de que las cosas pudieran ser diferentes. Fue en este abismo de desesperación que una revelación iluminó su mente. En medio de su miseria, recordó la casa de su padre, la abundancia y el amor que allí encontraba. Recordó los banquetes, los campos fértiles y la calidez del hogar que había dejado atrás. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me muero de hambre?, pensó. El pensamiento de que incluso los siervos de su padre vivían mejor que él en ese momento lo llenó de vergüenza y arrepentimiento. Con una mezcla de vergüenza y esperanza, decidió regresar a su hogar. Se dijo a sí mismo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Era una decisión difícil, llena de incertidumbre, pero también la única esperanza que le quedaba. Así, con el corazón lleno de arrepentimiento y esperanza, emprendió el largo viaje de regreso a su hogar. Cada paso que daba lo hacía con el peso de sus errores y la esperanza de la misericordia de su padre. Mientras caminaba por los caminos que una vez lo llevaron lejos, su mente se llenaba de imágenes de su hogar, de su padre y de su hermano. Se preguntaba si sería bienvenido, si su padre lo perdonaría, si encontraría un lugar en el hogar que había abandonado. El camino de regreso fue arduo y solitario. Las mismas montañas y ríos que había cruzado con entusiasmo y expectativas, ahora eran obstáculos que enfrentaba con cansancio y duda.
Cada vez que se detenía a descansar, su mente se llenaba de pensamientos sobre el pasado y el futuro. Recordaba los momentos felices en su hogar, las enseñanzas de su padre y las risas compartidas con su hermano, pero también pensaba en las decisiones equivocadas que lo habían llevado a esa situación y en la posibilidad de que su padre no lo aceptara de vuelta. Finalmente, con el corazón palpitante y los pies doloridos, divisó en la distancia la silueta familiar de su hogar. A medida que se acercaba, su corazón se llenaba de una mezcla de miedo y esperanza. Estaba a punto de enfrentarse a su pasado y a su padre. Se preguntaba si sería bienvenido, si su padre lo perdonaría, si encontraría un lugar en el hogar que había abandonado, con la esperanza de encontrar perdón y una segunda oportunidad. Cuando aún estaba lejos, su padre, que cada día miraba al horizonte con la esperanza de ver a su hijo regresar, lo divisó en la distancia. Con el corazón rebosante de alegría y compasión, el padre corrió hacia él. La visión de su padre corriendo hacia él, con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos, llenó al hijo menor de un profundo sentido de alivio y gratitud. El padre lo abrazó con fuerza, besándolo y derramando lágrimas de alegría. El hijo, con la voz quebrada por la emoción, comenzó su confesión. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre, con un amor que superaba cualquier entendimiento, llamó a sus siervos. «Traed la mejor túnica y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Los siervos, llenos de alegría, corrieron a cumplir las órdenes del padre. Pronto, la casa se llenó de música, risas y el aroma de un festín preparado en honor del hijo pródigo. Mientras la casa se llenaba de música y alegría, el hijo mayor, que regresaba del campo, escuchó el bullicio y al enterarse del regreso de su hermano, se llenó de enojo y se negó a entrar. Su corazón estaba herido por la aparente injusticia de la celebración. Su padre, preocupado por su otro hijo, salió y le suplicó que se uniera a la celebración. El hijo mayor, con el corazón herido y lleno de resentimiento, protestó amargamente ante su padre. «Tantos años te he servido fielmente, sin desobedecer jamás tus órdenes. Día tras día he trabajado arduamente en los campos, he asumido responsabilidades y he sacrificado mis propios deseos para asegurar la prosperidad de nuestra familia. Pero nunca, en todo este tiempo, me has dado siquiera un cabrito para festejar con mis amigos y disfrutar de un momento de alegría. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, que ha malgastado tu herencia viviendo de manera irresponsable y derrochadora, regresa, matas para él el becerro gordo y organizas una gran celebración». El padre, viendo el dolor y la incomprensión en los ojos de su hijo mayor, se acercó a él con paciencia y amor. Colocando una mano sobre su hombro, le respondió con ternura: «Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Has sido mi apoyo constante, mi fortaleza en los momentos difíciles y siempre he valorado profundamente tu lealtad y dedicación. Tu trabajo y esfuerzo no han pasado desapercibidos y tu lugar en esta familia es invaluable. Pero debes entender que la celebración de hoy no disminuye en absoluto tu importancia ni tus sacrificios». El padre continuó, su voz llena de compasión y sabiduría: «Es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esta celebración no es solo por el regreso de tu hermano, sino por el milagro de la reconciliación y el renacimiento. Él se ha dado cuenta de sus errores y ha regresado con un corazón arrepentido. Esta es una oportunidad para mostrarle el amor y el perdón que nos caracteriza como familia. Es un momento de júbilo porque, aunque se había apartado, ha encontrado el camino de regreso a casa». El hijo mayor, aunque aún luchaba con sus sentimientos de injusticia, comenzó a comprender la profundidad del amor y la misericordia de su padre. Se dio cuenta de que el verdadero propósito de la celebración era el poder transformador del perdón y la restauración de los lazos familiares. Con el tiempo, su corazón se suavizó y la alegría por el regreso de su hermano comenzó a superar su resentimiento. Juntos, como familia, celebraron no solo el regreso del hijo pródigo, sino también la fortaleza del amor que los unía
y la esperanza de un nuevo comienzo para todos. Apreciados oyentes, así concluye la poderosa parábola del Hijo Pródigo, una historia de amor incondicional, redención y el inmenso poder del perdón. Nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado, siempre podemos regresar a los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a darle un me gusta a este video. Al hacerlo, nos ayudas a continuar publicando historias como esta. No olvides suscribirte a nuestro canal Historias Sagradas para no perderte ninguna de nuestras narraciones inspiradoras. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Comparte este mensaje de esperanza y amor con tus amigos y familiares, para que también puedan ser bendecidos con estas historias. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las maravillosas historias sagradas. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima, bendiciones. Hola a todos. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Historias Sagradas, donde exploramos los relatos más impactantes y profundos de la Biblia. Hoy vamos a sumergirnos en la intrigante y controvertida historia de Sodoma y Gomorra, dos ciudades antiguas cuya destrucción ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de los siglos. Acompáñennos mientras desentrañamos los eventos que llevaron a su caída, examinamos las diversas interpretaciones y teorías sobre su destino, y descubrimos qué lecciones podemos aprender de este poderoso relato bíblico. Comencemos. En las antiguas planicies cerca del Mar Muerto, se erigían las prósperas ciudades de Sodoma y Gomorra. Conocidas por su riqueza y esplendor, estas ciudades atraían a viajeros de todas partes. Sin embargo, bajo la superficie de su opulencia, se ocultaban oscuros secretos y comportamientos que, según el relato bíblico, ofendían gravemente a Dios. En Génesis capítulos 18 y 19, la Biblia nos cuenta que la decadencia moral de Sodoma y Gomorra había llegado a tal extremo que Dios decidió intervenir de manera drástica. Una tormenta de fuego y azufre, desatada desde los cielos, fue el instrumento de su destrucción. Las llamas cayeron con una furia implacable, consumiendo todo a su paso y dejando solo desolación y cenizas. Este acto divino es uno de los pasajes más controversiales de la Biblia, y los eruditos se dividen en sus interpretaciones sobre el porqué de tal castigo. Algunos estudiosos sostienen que la causa de la destrucción fue la práctica del homosexualismo entre los habitantes de estas ciudades. Este punto de vista es respaldado por muchas iglesias cristianas que ven en la historia una condena directa de tales actos. De hecho, el término sodomía deriva del nombre de la ciudad y en muchos contextos religiosos se asocia con el pecado y la inmoralidad sexual. Por ejemplo, para los musulmanes, los habitantes de Sodoma fueron los primeros en practicar el homosexualismo, y en algunos países islámicos, estas prácticas son castigadas con la pena de muerte, siguiendo la interpretación de los textos sagrados. No obstante, existe otra interpretación que sostiene que la verdadera razón de la destrucción fue la reiterada violación de la ley de la hospitalidad y otras conductas reprobables no relacionadas con el sexo. Según esta visión, los habitantes de Sodoma y Gomorra eran conocidos por su crueldad y falta de compasión hacia los forasteros y los pobres. Se les acusa de prácticas como la usura extrema y el abuso de poder, creando una sociedad marcada por la injusticia y la opresión. Las preguntas sobre la destrucción de estas ciudades no se limitan solo a los motivos, sino también a los medios. ¿Provino el combustible para la quema de Sodoma y Gomorra de los yacimientos de asfalto de la región, reventados por un terremoto, un asteroide o un cometa? Estas teorías sugieren que un desastre natural podría haber desencadenado la catástrofe descrita en la Biblia. Algunos geólogos y arqueólogos han propuesto que un terremoto pudiese haber liberado gases inflamables del suelo, que luego fueron encendidos por una chispa celestial. ¿Dónde están las ruinas de estas ciudades legendarias? La búsqueda de los restos de Sodoma y Gomorra ha llevado a muchos exploradores a las orillas del Mar Muerto, donde se han encontrado restos de antiguas ciudades que podrían coincidir con las descripciones bíblicas. La ubicación exacta aún sigue siendo un misterio, pero las investigaciones continúan, alimentadas por el deseo de descubrir la verdad detrás de este relato bíblico.
A medida que el fuego y el azufre descendían del cielo, se desataba un apocalipsis de proporciones bíblicas. Los residentes de Sodoma y Gomorra, sorprendidos y aterrorizados, corrían sin rumbo tratando de escapar de la furia divina que consumía sus hogares y sus vidas. Los edificios que antes brillaban con la riqueza y la opulencia se derrumbaban, convirtiéndose en ruinas y cenizas. Entre el caos se encuentra la figura de Lot, el sobrino del patriarca Abraham. Lot, un hombre justo en medio de la depravación, había sido advertido por 2 ángeles enviados por Dios. Estos ángeles, habiendo visto de primera mano la corrupción de las ciudades, urgieron a Lot y a su familia a huir sin mirar atrás. «Escapa por tu vida», le dijeron. «No mires detrás de ti, ni te detengas en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas». Lot, con su esposa y sus 2 hijas, emprendió una desesperada carrera hacia la seguridad de las montañas. Sin embargo, en un momento de debilidad, la esposa de Lot desobedeció la advertencia divina y miró hacia atrás, contemplando la devastación de su hogar. En ese instante, fue transformada en una estatua de sal, un testimonio silencioso de la desobediencia y el precio de la curiosidad. La tormenta continuó, implacable, hasta que no quedó rastro de las ciudades que una vez se levantaron orgullosas en la llanura. El fuego purificador de Dios había consumido todo, dejando un paisaje desolado y estéril, un recordatorio eterno del juicio divino sobre la corrupción y el pecado. Este relato ha suscitado un sinfín de preguntas e interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos sugieren que el fuego y el azufre fueron simbólicos, una representación de la ira de Dios manifestada a través de fenómenos naturales. Otros ven en esta historia una advertencia moral, un llamado a la rectitud y la justicia. Las diferentes religiones abordan el relato de Sodoma y Gomorra desde sus propias perspectivas doctrinales. En el cristianismo, la historia es vista como una condena de la inmoralidad sexual y la falta de hospitalidad. En el Islam, el relato refuerza la prohibición de la homosexualidad y otras prácticas consideradas impías. En el judaísmo, la destrucción de las ciudades es un ejemplo del juicio de Dios contra la injusticia y la falta de compasión. La arqueología también ha jugado un papel en el intento de desentrañar los misterios de Sodoma y Gomorra. Excavaciones en la región del Mar Muerto han revelado restos de antiguas ciudades que podrían coincidir con las descripciones bíblicas. Algunos arqueólogos han encontrado evidencia de incendios masivos y destrucción súbita, lo que sugiere que un evento catastrófico pudo haber borrado del mapa estas ciudades. Entre las teorías más fascinantes está la hipótesis de que un asteroide o un cometa podría haber causado la destrucción. La ciencia moderna nos muestra que tales eventos son capaces de desencadenar desastres naturales de magnitudes épicas. Un impacto de este tipo podría haber generado temperaturas extremadamente altas, capaces de producir una lluvia de fuego y azufre, tal como se describe en el Génesis. Otros investigadores sugieren que un terremoto podría haber liberado gases inflamables almacenados en el subsuelo, que luego se encendieron en una explosión devastadora. Esta teoría también podría explicar la repentina y completa destrucción de las ciudades, y cómo un fenómeno natural fue interpretado como un juicio divino. A medida que exploramos estos eventos, debemos considerar el contexto histórico y cultural de los textos bíblicos. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato de destrucción, sino una lección sobre la justicia divina, la moralidad y las consecuencias de nuestras acciones. Nos recuerda que, en la búsqueda de la riqueza y el poder, no debemos olvidar la compasión y la justicia. A lo largo de la historia, Sodoma y Gomorra han sido símbolos poderosos en la literatura, el arte y la teología. Su legado perdura como una advertencia eterna contra la depravación y la injusticia. Nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sociedades y a considerar cómo podemos vivir de acuerdo con los principios de justicia, compasión y rectitud. Así, mientras nos adentramos en las profundidades de estos relatos antiguos, recordemos que las lecciones que nos ofrecen son tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años. El origen de los nombres de Sodoma y Gomorra es incierto y los expertos no han llegado a un acuerdo. En hebreo son conocidas como Sadón y Amora, y la Septuaginta, la escritura griega más antigua que existe, una traducción de la Biblia hebrea, los nombres fueron escritos como Sodoma
y Gomorra. Según el libro del Génesis, eran 2 de las 5 ciudades de la llanura vasallas de Kedorlaomer, rey de Elam, que se rebelaron contra el monarca. En la batalla, las ciudades fueron derrotadas por Kedorlaomer, quien tomó muchos prisioneros, incluyendo a Lot, el hijo de Harán, sobrino del patriarca Abraham. El patriarca reunió un ejército y liberó a las ciudades, rescatando a su sobrino Lot. Las tradiciones judías de la Misná atribuyen los pecados de Sodoma a su excesivo apego a la riqueza. Sodoma y Gomorra en el Génesis, después del regreso de Abraham de Egipto, y sus habitantes son descritos como grandes pecadores contra Dios. Sin embargo, esto no impidió la coexistencia pacífica del patriarca y de su sobrino Lot con la gente de las ciudades. Algunos textos judaicos clásicos destacan la falta de hospitalidad y crueldad de los sodomitas. La primera gran recopilación de las tradiciones orales judías, redactada a principios del siglo III de la Era Común, afirma que los pecados de Sodoma estaban relacionados con la usura y el excesivo apego a la riqueza y a la propiedad. Este comportamiento era considerado una señal de impiedad. Abraham intercedió ante Dios para tratar de salvar a los justos de Sodoma y Gomorra. Según el Génesis, 2 ángeles enviados por Dios le dijeron a Abraham: el clamor de Sodoma y Gomorra se ha multiplicado, y por tanto su pecado se ha agravado mucho. Abraham entonces intercedió ante Dios por el pueblo en los siguientes términos: y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás ese lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Según el mismo relato de Génesis, Dios le pidió a Abraham que encontrara 10 hombres justos en Sodoma para no destruirla. Dios le respondió a Abraham diciéndole que, si en Sodoma había 10 hombres justos, la ciudad no sería destruida, pero no había tantos sodomitas rectos. A partir de ese momento, la suerte bíblica de Sodoma y Gomorra quedó echada, y Dios envió 2 ángeles a destruirlas. Lot recibió en su casa a los 2 ángeles, y ellos le dijeron: vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado. Al saber que Lot había recibido a 2 forasteros, los habitantes de Sodoma rodearon su casa con la intención de violar a los visitantes. Los ángeles cegaron la vista de los sodomitas agresivos. Según el Génesis, los hombres llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot intentó tranquilizar a los agresores diciéndoles: por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad, aquí tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca. Pero a estos hombres no les hagáis nada, que para eso han venido al amparo de mi techo. Los sodomitas rechazaron la oferta del sobrino de Abraham y lo amenazaron con hacerle cosas peores, por lo que los ángeles tuvieron que intervenir cegándolos. A la mañana siguiente, los ángeles sacaron de Sodoma a Lot, su esposa y sus 2 hijas, para salvarlos de la inminente destrucción de la ciudad, y les advirtieron a los que escapaban que huyeran en dirección a las montañas, sin volver la vista atrás. La esposa de Lot no pudo evitar la curiosidad de mirar hacia atrás para ver qué estaba ocurriendo con la ciudad, y al hacerlo, quedó instantáneamente convertida en una estatua de sal. Según el Génesis, después de que Lot y su familia salieron de Sodoma, se desató el apocalipsis de fuego sobre las 2 ciudades. Génesis 19, 24 y 25 dice: entonces hizo llover Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Después de la destrucción, ambas ciudades se convirtieron en sinónimo de destrucción y desolación en otros pasajes bíblicos de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento. Se ha señalado que, si la historia sobre Sodoma y Gomorra tiene una base histórica, las ciudades quizás fueron destruidas por una catástrofe natural. Una de estas hipótesis es que el Valle del Jordán y el área del Mar Muerto fueron arrasados por un terremoto entre los años 2100 y 1900 a.C. Este sismo pudo haber desatado emanaciones humeantes de petróleo y alquitrán, que quemaron la superficie terrestre y provocaron los incendios que destruyeron las ciudades.
Este acontecimiento natural encajaría con la narración bíblica de la destrucción por fuego y azufre, aunque no se cuenta con evidencias de una pasada actividad sísmica que respalden la teoría. Posiblemente las ciudades estaban cerca del Mar Muerto. El asiriólogo y lingüista británico Archibald Sayce tradujo un antiguo poema acadio que narra la destrucción de unas ciudades por una lluvia de fuego desde la perspectiva de un espectador que escapó del desastre, pero no se indican los nombres de los lugares destruidos. ¿Fueron Sodoma y Gomorra? El historiador griego Estrabón, quien vivió en Asia Menor durante la transición de la República al Imperio Romano, escribió que los lugareños de Moasada, cerca del Mar Muerto, hablaban de que en la región había 13 ciudades y que la metrópolis se llamaba Sodoma. Josefo, historiador del siglo I, identificó al Mar Muerto como próximo a la antigua ciudad de Sodoma. A medida que cerramos este profundo y reflexivo viaje a través de la historia de Sodoma y Gomorra, es crucial recordar las lecciones que este relato nos ofrece. No solo se trata de una historia de destrucción y juicio, sino también de advertencia y reflexión sobre la naturaleza humana y nuestras acciones. La historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda la importancia de la justicia y la rectitud en nuestras vidas cotidianas. Nos advierte sobre los peligros de la corrupción moral y la falta de compasión hacia los demás. Las acciones de los habitantes de estas ciudades, que llevaron a su destrucción, sirven como un poderoso recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino también para nuestra comunidad y nuestro mundo. En la figura de Lot, vemos un ejemplo de rectitud y obediencia a Dios, incluso en medio de la depravación y la decadencia. Su historia nos inspira a mantener nuestra integridad y a ser valientes en la fe, confiando en la guía divina incluso en los momentos más oscuros. La transformación de su esposa en una estatua de sal es un recordatorio tangible de las consecuencias de la desobediencia y la importancia de seguir las advertencias y mandatos divinos. El relato también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias comunidades y sociedades. ¿Estamos promoviendo la justicia y la compasión, o estamos permitiendo que la corrupción y la injusticia se arraiguen? Al considerar las acciones que llevaron a la destrucción de Sodoma y Gomorra, podemos aprender a evitar los mismos errores y a construir un mundo más justo y compasivo. Además, este relato nos invita a explorar las diversas interpretaciones y teorías que han surgido a lo largo de los siglos. Desde las explicaciones científicas que sugieren desastres naturales hasta las interpretaciones teológicas que ven en la historia un juicio divino, todas estas perspectivas nos ayudan a comprender mejor la riqueza y complejidad de los textos bíblicos. Nos muestran cómo la fe y la ciencia pueden entrelazarse para ofrecer una comprensión más completa de los eventos del pasado. Al final, la historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato antiguo, sino una fuente continua de aprendizaje y reflexión. Nos anima a examinar nuestras propias vidas y a esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios de justicia, compasión y rectitud. En un mundo que a menudo enfrenta desafíos similares a los de estas ciudades antiguas, es crucial que nos mantengamos firmes en nuestros valores y busquemos ser agentes de cambio positivo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Historias Sagradas. Esperamos que esta exploración de Sodoma y Gomorra te haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de la justicia y la rectitud en tu vida. Si te gustó y te edificó este video, por favor déjanos tu me gusta. De esa manera nos ayudas a seguir compartiendo más contenido como este. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras próximas exploraciones de los relatos más impactantes y significativos de la Biblia. Juntos, continuaremos descubriendo las profundas lecciones y enseñanzas que estos antiguos textos tienen para ofrecernos. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga. Bienvenidos a Historias Sagradas. Nos alegra tenerte con nosotros en este espacio dedicado a explorar y profundizar en las enseñanzas de la Biblia. Hoy nos embarcamos en un viaje espiritual
que nos llevará a la época de Jesús, en un escenario de colinas verdes y brisas suaves, donde la humanidad escuchó las palabras que cambiarían el curso de la historia para siempre. En este episodio, nos sumergiremos en el emblemático Sermón del Monte, un discurso revolucionario que ha perdurado a lo largo de los siglos. Acompáñanos a descubrir por qué las enseñanzas de Jesús en este sermón siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace más de 2000 años, y cómo sus palabras pueden transformar nuestra vida cotidiana y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Imagina por un momento que estás en una colina en Galilea hace más de 2000 años. El sol brilla sobre la hierba verde, una brisa suave acaricia tu rostro, y frente a ti está un hombre que está a punto de cambiar el mundo con sus palabras. Este hombre no es un político poderoso ni un famoso filósofo, es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que está a punto de pronunciar el discurso más revolucionario de la historia, el Sermón del Monte. ¿Pero qué tiene de especial este sermón? ¿Por qué después de 2 milenios aún hablamos de él? Hermanos, prepárense para un viaje que cambiará su perspectiva para siempre. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en las enseñanzas más impactantes que el mundo ha conocido. Enseñanzas que desafiaron imperios, transformaron corazones y continúan siendo tan relevantes hoy como el día en que fueron pronunciadas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con estas palabras, Jesús comenzó a poner el mundo patas arriba. ¿Qué significa realmente ser pobre de espíritu? La respuesta te sorprenderá y hará que cuestiones todo lo que creías saber sobre el éxito y la felicidad. Ahora puedes estar pensando, está bien, parece interesante, pero ¿por qué debería importarme un sermón pronunciado hace 2000 años? Es una pregunta válida. Así que permíteme explicarte por qué el Sermón del Monte no es solo un viejo discurso, sino una revolución que sigue viva hoy. Imagina por un momento un mundo donde el perdón reemplaza la venganza, donde la compasión triunfa sobre el egoísmo, donde el amor vence al odio. Parece un sueño imposible, ¿verdad? Bueno, ese es exactamente el tipo de mundo que Jesús estaba proponiendo en el Sermón del Monte. Y no solo lo propuso, sino que nos dio las herramientas para hacerlo realidad. En un mundo desgarrado por conflictos, divisiones y odio, las enseñanzas del Sermón del Monte ofrecen una alternativa radical, una forma de vivir que puede sanar relaciones rotas, traer paz a situaciones aparentemente sin esperanza y transformar comunidades enteras. No estamos hablando de teorías abstractas, sino de principios prácticos que han cambiado millones de vidas a lo largo de la historia. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Con estas palabras, Jesús no solo estaba enseñando, estaba desafiando todo el sistema de valores de su tiempo y del nuestro. Estaba proponiendo una forma completamente nueva de relacionarnos unos con otros y con el propio Dios. Vamos a sumergirnos en el corazón del Sermón del Monte. Todo comienza en Mateo el capítulo 5 que dice, viendo Jesús a las multitudes, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se acercaron a él y él comenzó a enseñarles. Imagina la escena, una multitud diversa, ansiosa por escuchar, y Jesús sentado como un maestro a punto de compartir verdades que sacudirán el mundo. El sermón comienza con las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que comienzan con bienaventurados o felices. Pero no te dejes engañar. Estas no son simples frases motivacionales, son una redefinición radical de lo que significa ser verdaderamente bendecido o feliz. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Espera, ¿qué? ¿Pobres de espíritu? Esto va en contra de todo lo que el mundo nos dice sobre el éxito y la felicidad. No se trata de ser materialmente pobre, sino de reconocer nuestra necesidad espiritual, de admitir que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos a Dios. Es el primer paso para experimentar el reino de los cielos, no en un futuro lejano, sino aquí y ahora. Jesús continúa, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. En un mundo que nos dice que debemos ser felices todo el tiempo, que debemos superar rápidamente nuestras pérdidas, Jesús valida el dolor. Nos dice que está bien llorar, que el duelo es parte de la vida y promete consuelo. No es una invitación al pesimismo, sino un reconocimiento de que el dolor es parte de la experiencia humana
y que Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento. Continuamos avanzando en las bienaventuranzas y encontramos esta joya. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Espera un momento. ¿Los mansos heredarán la tierra? En un mundo que celebra a los agresivos y a los que se imponen, esto suena como una locura. Pero Jesús está desafiando directamente la mentalidad de el más fuerte sobrevive. La mansedumbre no es debilidad, hermanos, es fuerza bajo control. Es la capacidad de responder con amor incluso cuando somos tratados injustamente. Es tener el poder de devolver el golpe, pero elegir no hacerlo. Es como un caballo poderoso que ha sido domado. Toda esa fuerza y poder, pero bajo control. Y luego viene esta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Jesús no está hablando de un deseo casual de que las cosas mejoren. Está hablando de un anhelo profundo, como el hambre y la sed físicas. Es un llamado a la acción. No basta con desear que las cosas cambien. Debemos trabajar activamente por un mundo más justo. Pero Jesús no se detiene ahí. Él dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. En un mundo que a menudo clama por venganza, que se deleita en ver caer a los poderosos, Jesús nos invita a elegir la compasión. La misericordia no es solo un sentimiento, es una acción. Es elegir perdonar cuando tenemos todo el derecho de guardar rencor. Y aquí viene una de mis favoritas. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Esto va más allá de las apariencias externas. Jesús está hablando de integridad, de ser la misma persona en público y en privado. Es un llamado a la autenticidad en un mundo de máscaras y pretensiones. Avanzando en el Sermón del Monte, llegamos a una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, mas a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vaya, espera un momento. ¿Jesús está diciendo que debemos ser débiles y dejar que las personas nos pisoteen? No, de ninguna manera. Lo que Jesús está proponiendo aquí es nada menos que una revolución en las relaciones humanas. En la cultura de esa época y en la nuestra, la venganza era, y es, la norma. Si alguien te hace mal, se espera que devuelvas el golpe. Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dice, detente, ahí hay una manera mejor. Ofrecer la otra mejilla no significa ser un tonto, significa negarse a devolver el mal con mal, significa romper el ciclo de violencia y venganza. Es una forma de decir, tu acto de violencia termina conmigo, yo no lo perpetuaré. Pero Jesús va aún más lejos. Él dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os maltratan y os persiguen. Este es quizás el mandamiento más radical de todos. Va en contra de cada instinto natural que tenemos. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Jesús está hablando en serio. Sí, lo está. Y Él explica por qué debemos hacer esto. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Ahora vamos a adentrarnos en otra sección fascinante del Sermón del Monte. Jesús aborda algo que todos hacemos, juzgar a los demás. Él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. A primera vista, esto puede parecer una invitación a no tener estándares morales, pero no es eso lo que Jesús está diciendo en absoluto. Él está advirtiendo contra el juicio hipócrita y arrogante. Jesús ilustra esto con una imagen. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en tu propio ojo? Imagina por un momento a alguien con un enorme tronco saliendo del ojo, inclinándose para sacar una pequeña astilla del ojo de otra persona. Es absurdo, y esa es exactamente la idea. Jesús está usando el humor para hacer el punto de manera poderosa. No se trata de nunca ver las fallas de los demás, se trata de comenzar examinando nuestros propios corazones primero. Se trata de abordar a los demás con humildad y compasión, no con una actitud de superioridad moral. Jesús continúa con una de sus enseñanzas más conocidas. Por tanto, todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacédselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esta es la famosa regla de oro, y es revolucionaria en su simplicidad. No dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti.
lo cual es más fácil porque solo exige que no hagamos cosas malas. En lugar de eso, nos desafía a tomar la iniciativa de hacer el bien. Es una invitación a la empatía activa, a ponernos en el lugar del otro y preguntar, ¿cómo me gustaría ser tratado en esta situación? Y luego actuar en consecuencia. Avancemos ahora a una sección del Sermón del Monte que toca un tema que todos enfrentamos, la ansiedad. Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Ahora, antes de que pienses que Jesús está promoviendo la irresponsabilidad, permíteme explicar. Jesús no está diciendo que no debemos planificar o trabajar. Él está abordando la ansiedad paralizante que puede consumir nuestras vidas. Usa ejemplos hermosos de la naturaleza para ilustrar su punto. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y después, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Jesús no está promoviendo la pasividad. Él nos está invitando a confiar en un Padre amoroso que se preocupa por nosotros aún más que por las aves y las flores. Él está desafiando nuestra tendencia a pensar que todo depende de nosotros. Y luego viene el golpe maestro. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un cambio de prioridades. Jesús nos está diciendo, pon a Dios en primer lugar, busca su voluntad, persigue su justicia y confía en que Él cuidará de tus necesidades. Ahora vamos a sumergirnos en una de las partes más desafiantes del Sermón del Monte. Jesús aborda algo que todos enfrentamos diariamente: nuestras prioridades y nuestra relación con las cosas materiales. Él dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Pero haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Vaya, eso es fuerte, ¿verdad? Jesús está tocando algo muy profundo aquí. Él no está diciendo que es malo tener cosas. Nos está desafiando a pensar sobre lo que realmente valoramos, sobre dónde estamos invirtiendo nuestra vida. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces nos encontramos corriendo detrás de la próxima cosa brillante, el nuevo celular, el auto más reciente, la ropa de moda? Y no hay nada inherentemente malo en estas cosas, pero Jesús nos está invitando a mirar más allá de eso. Él continúa con una frase que es como un golpe en el estómago. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¡Boom! Jesús está diciendo que lo que valoramos moldea quiénes somos. Nuestras prioridades no son solo sobre lo que hacemos, sino sobre quiénes nos convertimos. Y luego lanza el desafío final en esta sección. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús no está diciendo que el dinero sea malo. Él está señalando que el amor al dinero, la obsesión por las cosas materiales, puede fácilmente convertirse en un señor en nuestras vidas. Puede controlarnos, moldear nuestras decisiones, determinar nuestro curso de vida. Y cuando eso sucede, no queda espacio para Dios. Vamos ahora a una de las partes más famosas del Sermón del Monte, la oración del Padre Nuestro. Jesús dice, vosotros pues, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Detente por un momento y piensa en lo revolucionario que es comenzar una oración con Padre nuestro. En la cultura de aquella época, Dios era visto como distante, temible. Y aquí está Jesús enseñándonos a dirigirnos a Dios como un Padre amoroso. Eso lo cambia todo. Jesús continúa, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esto no es solo una parte bonita de la oración, es un compromiso radical. Estamos diciendo, Dios, que se haga tu voluntad, no la mía. Que tu reino, tu forma de hacer las cosas, prevalezca en mi vida y en el mundo. Entonces Jesús nos enseña a pedir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Notaste algo interesante? Es nuestro pan, no mi pan. Incluso en nuestras necesidades básicas, Jesús nos recuerda que somos parte de una comunidad. Y es de cada día. Jesús nos anima a confiar en Dios diariamente, no a acumular ansiosamente.
perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vaya, es difícil, ¿no? Jesús está ligando directamente el perdón que recibimos al perdón que ofrecemos. Él está diciendo que no podemos esperar experimentar el perdón de Dios si nos negamos a perdonar a los demás. Y finalmente, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Jesús reconoce que la vida es una lucha, que enfrentamos tentaciones y dificultades, pero Él nos enseña a depender de Dios, a buscar su protección y liberación. Esta oración, tan simple y a la vez tan profunda, abarca todos los aspectos de la vida. Es un modelo no solo de cómo orar, sino de cómo vivir. Ahora vamos a una parte del Sermón del Monte que toca algo que todos enfrentamos: la preocupación y la ansiedad. Jesús dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso es un desafío y tanto, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de cosas para preocuparnos, cuentas que pagar, plazos que cumplir, relaciones que manejar. Y aquí está Jesús diciéndonos que no nos preocupemos. ¿Cómo es posible? Pero nota que Jesús no está promoviendo la irresponsabilidad. Él no está diciendo que no planifiquemos o trabajemos. Él está abordando la ansiedad paralizante que puede consumir nuestras vidas. Jesús usa ejemplos hermosos de la naturaleza para ilustrar su punto. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Piénsalo por un momento. ¿Alguna vez has visto un pájaro tener un ataque de pánico sobre dónde encontrará su próxima comida? Claro que no. Ellos simplemente confían en que habrá comida y van en busca de ella. Jesús continúa: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Nuevamente, Jesús no está promoviendo la pasividad. Él nos está invitando a confiar en un Padre amoroso que se preocupa por nosotros, aún más que por las aves y las flores. Él está desafiando nuestra tendencia de pensar que todo depende de nosotros. Y luego viene la conclusión poderosa: buscad, pues, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un radical cambio de prioridades. Jesús está diciendo: pon a Dios en primer lugar, busca su voluntad, persigue su justicia y confía en que Él cuidará de tus necesidades. No es una promesa de riquezas o de una vida sin problemas. Es una invitación a vivir con una perspectiva eterna, confiando en un Dios que nos ama y cuida de nosotros. Estamos llegando al final del Sermón del Monte, y Jesús termina con una analogía poderosa. Él dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa imagen es increíble, ¿verdad? Jesús está comparando sus enseñanzas con una fundación sólida. Él está diciendo que vivir de acuerdo con sus palabras nos da estabilidad y fuerza para enfrentar las tormentas de la vida. Pero observa que Jesús no dice: cualquiera que oye estas palabras mías y está de acuerdo con ellas, o cualquiera que memoriza estas palabras mías. Él dice: cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. El énfasis está en la acción, en la aplicación práctica de estas enseñanzas en nuestras vidas. Jesús continúa con el contraste: pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El mensaje es claro: no basta solo con oír o conocer las enseñanzas de Jesús. Necesitamos vivirlas. Necesitamos aplicarlas en nuestras vidas diarias, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones. Y nota que, en ambos casos, la tormenta viene. Jesús no promete una vida sin dificultades para aquellos que siguen sus enseñanzas. La diferencia está en la capacidad de permanecer firmes en medio de las tormentas. Esta conclusión del Sermón del Monte es un llamado a la acción. Es Jesús diciendo: no sean solo oyentes, sean practicantes. Vivan estas verdades. Dejen que moldeen quiénes son y cómo viven.
Y así terminamos nuestro viaje por el Sermón del Monte. Ahora profundicemos en cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Aquí van algunas sugerencias prácticas. Primero, antes de señalar los errores de los demás, examina tu propio corazón. Pregúntate, ¿estoy cometiendo el mismo error o algo similar? Segundo, cuando te encuentres juzgando a alguien, trata de ponerte en el lugar de esa persona. ¿Qué circunstancias pueden haber llevado a ese comportamiento? Tercero, recuerda tu propia necesidad. Sí, apreciado oyente, todos cometemos errores, todos necesitamos perdón. Deja que esta conciencia te haga más compasivo con los demás. Cuarto, cuando sea necesario corregir a alguien, hazlo con humildad y amor. Recuerda que tu objetivo no es condenar, sino restaurar a esa persona. Y quinto, practica la compasión. En lugar de juzgar, pregúntate, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Cómo puedo ayudar? Apreciados oyentes, el mensaje del Sermón del Monte no es algo que haya pasado de moda, sino que es una verdad atemporal que sigue siendo vital y relevante hoy en día. Jesús nos invita a vivir sus enseñanzas en nuestro tiempo presente, aplicándolas en nuestra vida diaria para encontrar paz, amor y propósito. Estas palabras, aunque pronunciadas hace casi 2000 años, tienen el poder de transformar nuestras vidas y nuestras comunidades si las tomamos en serio y las ponemos en práctica. Queremos agradecerles sinceramente por quedarse hasta el final del video. Su apoyo y participación son fundamentales para que podamos continuar compartiendo estos mensajes edificantes. Si te gustó el contenido, déjanos tu me gusta, suscríbete al canal y comparte estas historias con tus amigos y familiares. Al hacerlo, nos ayudas a que nuestro canal siga creciendo y podamos seguir creando y compartiendo material que edifica y fortalece la fe. Nos vemos en el próximo episodio de Historias Sagradas. Hasta la próxima. Bendiciones.